Bienvenidos a su programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, con quien les habla, la doctora Wanda Pérez. Como siempre, estamos llevando a sus hogares un contenido de salud y bienestar para que todos ustedes tengan acceso de manera fácil y rápida a tips que pueden cambiar su estilo de vida y su calidad de vida y la de sus familiares. El día de hoy, como siempre, tengo una invitada muy especial y es que me acompaña la doctora Raquel Olivares. Doctora. Buenas tardes, Wanda. Como siempre, un placer acompañarte en el día de hoy. Y nada, aquí estamos para tratar esos temas que a todos nos gustan, ¿verdad? Claro, yo siempre he querido hacer un segmento fijo con la doctora, más bien un programa fijo, porque la doctora no solo es una médico gineco-obstetra, sino que además tiene una especialidad en sexualidad, doctora. Sí, en educación afectivo-sexual. Educación afectivo-sexual, que tantas veces nos vemos limitados con ese conocimiento, doctora. Y además, actualmente la doctora recién acaba de terminar un entrenamiento en cirugía laparoscópica, doctora. Así es. Sabes que todos los días tenemos que estar actualizándonos, los pacientes siempre van a tener más demanda y por supuesto nosotros vamos a tratar siempre de brindarles pues lo mejor. Pues ya saben por qué me gustaría que la doctora esté de manera fija con nosotros, por lo menos aquí una vez al mes, trayéndonos contenido de especialidad y de alta especialidad. Doctora, hoy me gustaría conversar de un tema que genera mucho temor, mucho miedo, mucha angustia y sobre todo, mucha vergüenza. Así es. Como bien decías, es un tema que todavía en esta fecha, a pesar de las actualizaciones, de todo lo que podemos ver en las redes sociales, es un tema que todavía tiene su poquito de tabú. Y es que vemos muchas veces que a una mujer le cuesta sonreír a carcajadas, que le cuesta tener un gesto de tos sin esconderse, sin limitarse, precisamente porque en muchas mujeres, incluso mujeres jóvenes, puede aparecer lo que se llama de manera popular una vergüenza del suelo pélvico, pero que de manera profesional recibe otro nombre. Como bien decías, Wanda, es un tema que todavía en estas épocas, a pesar de las actualizaciones de las redes sociales, todavía las mujeres tenemos miedo de tocarlo, porque nos imposibilita o nos puede dificultar realizar nuestras actividades cotidianas. Entonces, médicamente hablando, nos referimos a este tema, pues porque se le llama lo que es el prolapso de los órganos pélvicos. Entonces, ¿qué es el prolapso de los órganos pélvicos? Pues como su nombre lo indica, es el descenso de todos los órganos que contienen la pelvis a través del canal vaginal. Que justamente ese es el término que popularmente describe esta condición. Pues recuerdo de repente a tías o abuelas decir, no, como que van a operar a X porque tiene un descenso. Exactamente. Estamos hablando de la misma condición. Exactamente. Es así. Entonces, ¿por qué va a ocurrir esta condición? Mira, todo lo que aumente lo que es la presión abdominal puede ser un factor predisponente al prolapso de los órganos pélvicos. También hay enfermedades del tejido conectivo. Entonces, cuando hablamos de que aumentan la presión intraabdominal, ahí vamos a escasear los partos. Son esas mujeres que han tenido 3, 4 partos vía Mientras normal. más parto yo tenga, Sí, más no probabilidad. partos cesáreas, sino partos vaginales. Exactamente. Mientras más parto yo tenga, más posibilidades tendré de tener un prolapso o un descenso. O un descenso, es así. También los trabajos de esfuerzo, pacientes que tienen trabajos, vamos a decir, en zona franca o hasta las domésticas, que muchas veces realizan ciertas actividades que no le permiten descansar continuamente y causa lo que es la debilidad de los músculos en esta zona. También las pacientes que hacen levantamiento de pesas son unas pacientes que con mucha frecuencia, pese a no tener partos vaginales, pueden presentar la condición. Lo ideal sería entonces que la mujer evitara el levantamiento de peso o el exceso de fuerza sin una protección, o sea, pudiera ser que utilizando, por ejemplo, fajas o esto se pudiera hacer. Mira, contenerse. Las fajas sí pueden disminuir un poquito la presión que ejerce de acuerdo a las fuerzas que podamos realizar, pero esto no quiere decir que lo va a impedir 100%. Sí puede ayudar, pero no impedir. ¿El sobrepeso, la obesidad, tiene alguna relación, doctora, con el descenso? Por supuesto que sí. Imagínate un paciente que tenga un índice de masa corporal por encima de 30, una paciente que tenga obesidad grado 1 o 2, ya son factores que se van agregando porque por lo mismo va a aumentar la presión intraabdominal. Aparte de eso, también se habla de aquellas pacientes fumadoras
¿qué hace el cigarro? Va a afectar directamente el tejido conectivo y por lo tanto también puede causar una debilidad de los mismos músculos que están unidos, médicamente sabemos, por el mismo tejido conectivo. Por supuesto. Entonces también son otros factores que se agregan. Entonces muchas veces la paciente dice, pero si yo no he parido, yo no tengo hijos, ¿por qué me está pasando eso? Entonces cuando investigamos, hacemos una buena historia clínica, podemos ver que son pacientes que realizan pesas, que fuman, que realizan también senderismo. Las pacientes que realizan senderismo al escalar montañas también aumentan mucho la presión intraabdominal y también puede ser un factor para tener esta condición. Hay algunas enfermedades, doctora, que sean enfermedades sistémicas, ya sean inmunológicas o desde el punto de vista de, por ejemplo, la diabetes, que es la gran protagonista en muchas de las complicaciones médicas. ¿Hay alguna de enfermedades que están relacionadas con este descenso de estos órganos? Sí, mira, se habla de las pacientes que tienen alguna condición o enfermedad del tejido conectivo y las pacientes que tienen algún diagnóstico reumatológico, o sea, propio de la inmunidad, del sistema inmune, que pueda causar debilidad tanto en el tejido conectivo, a nivel del colágeno, en la elastina. Todas esas pacientes pueden ser protagonistas de esta condición y por lo tanto hay que tomar en ellas más medidas preventivas. Porque si por ejemplo ya sabes que tienes una condición que puede llevarte a tener la patología, pues por lo tanto hay que tratar de reducir al máximo las demás condiciones que te pueden llevar a padecer la patología. Por ejemplo, una paciente que tenga ya un diagnóstico por reumatología o enfermedad del tejido conectivo, pues si podemos evitar los partos por vía vaginal, por su condición lo hacemos. O una paciente que ya te llega a la consulta, vamos a decir 24, 22 años, y ya tiene un prolapso en grado 1, pues vamos a reducir en ella los factores, porque también eso es importante. Ya hay clasificaciones, una un poquito más atrasadita que aún se usa y una en la actualidad que nos va a hablar del grado del prolapso que tiene la paciente. Entonces ahí sabremos también hacer el tratamiento que vamos a utilizar con ella. ¿En qué edad es más frecuente la presentación de esta enfermedad, doctora? Mira, las pacientes tienen un rango de edad que es el más, vamos a decir, más certero para hablar de esta patología. Son entre los 35 y los 45 años. Pero dependiendo de la edad, así mismo va a ser el tipo de prolapso. Ya a esa edad pueden llegarte con un grado 1 o 2, porque son pacientes que quizás multíparas o por alguna condición ya están presentando la patología, pero ya cuando te llegan a la consulta de los 45, 55 años, te pueden llegar a un grado 2 o 3. Ya en los 45 años en adelante pueden llegarte con un prolapso total, porque por lo tanto han venido arrastrando todo este tiempo la condición, no se han tratado, no se han evitado los factores que pueden aumentar la condición y por lo tanto pues entonces van a llegar ya en un término que definitivamente es quirúrgico. ¿Cómo puede una mujer de inicio identificar que está presentando un prolapso o un descenso de sus órganos genitourinarios en este caso? Sí. Mira, todo va a depender del tipo de prolapso que tenga la paciente. Lo primero es que vamos a dividirlo en compartimientos, el compartimiento anterior, el medio y el inferior. ¿Qué vamos a tener aquí? Si este es el compartimiento anterior, vamos a tener que haber un descenso de la vejiga y de la uretra, que médicamente le llamamos, si es la vejiga, cistocele, y si es la uretra, ureterocele. Entonces, si este es el compartimiento medio, vamos a tener un prolapso de lo que es el cervix o el cuello uterino. Si la paciente tiene una histerectomía previa, son pacientes que son candidatas a hacer un prolapso de la cúpula, porque ya no tienen el útero, ¿verdad? Entonces, en el compartimiento inferior vamos a tener, o posterior, que estas pacientes pueden hacer lo que se llama rectocele, porque tú sabes que se comporta en contacto con la parte rectal y por lo tanto puede prolapsar. Entonces, dependiendo del tipo de prolapso que tenga la paciente, van a ser los síntomas. Las que tienen el descenso de la parte anterior, como hablamos anteriormente de la vejiga y la uretra, pueden llegar con salida de orina, un goteo. Una paciente que, por ejemplo, me dice, doctora, me río, subo la escalera o toso y siento que se me sale la orina. O, por ejemplo, doctora, no puedo levantar algo pesado porque de inmediato gotea la orina. O es una paciente que te dice, doctora, siento un peso a nivel de la vagina, me está molestando. O tengo relaciones y siento que algo me irrita. Entonces, los síntomas básicamente van a ser dependiendo del tipo de prolapso que tenga la paciente. Pero casi siempre la paciente se queja del aumento de la micción o de la pérdida de la orina, ya sea por urgencia o por incontinencia. Y también vamos a tener lo que es la sensación de pesadez a nivel de lo que es la vagina. Y justamente esa iba a ser mi siguiente pregunta y sigue estando aquí. ¿Cómo afecta la salud digamos, sexual de ambas partes cuando la paciente presenta estos síntomas? Mira, la va a afectar de manera directa, porque lo primero que es que una paciente que esté teniendo escape de orina no siente seguridad.
Es una paciente que al momento del acto sexual le puede causar bastante temor decir, se me salió la orina. Porque para nadie es un secreto que todavía las mujeres no nos atrevemos a hablar de frente con nuestras parejas sobre lo que nos gusta y no en la sexualidad. Entonces, así cuando algo nos está molestando, muchas veces no lo decimos, y ¿qué hace la paciente? No quiero, me duele la cabeza, estoy incómoda, y pone excusa, entonces va a afectar directamente en esa parte. Ahora bien, también dependiendo del grado del prolapso, son pacientes que van a sentir bastante molestia durante el acto sexual. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos un prolapso del cuello uterino, al momento de introducir el pene, pues lógicamente va a tener dolor, fricción, molestia, y la paciente no va a querer tener relaciones sexuales. Y muchas veces desconoce, en su mayoría, qué es lo que está pasando. Entonces eso es lo que la lleva también muchas veces a la consulta, para investigar qué está ocurriendo y por qué el coito está siendo doloroso. Bueno, muy interesante, porque muchas veces resulta que aparecen estos síntomas y lo damos como que no pasa nada, si no hago fuerza entonces no aparece, lo vamos dejando, y como bien nos explica la doctora, puede ser un problema que inicia de manera muy leve, pero es progresivo, y esta progresión no se detiene solo con dejarlo ahí. Esta progresión, ¿cómo podemos detenerla, doctora? Pasemos de lo más básico, que ya estuvimos hablando, de la prevención. Pasemos entonces a hablar del tratamiento. ¿Cómo iniciamos con los tratamientos para resolver este problema, esta enfermedad? Mire, lo primero es que vamos siempre a tratar de reducir lo que son los factores predisponentes. Si ya la paciente nos llegó a la consulta, hay que orientarla muy bien sobre cuáles son aquellas condiciones que pueden arrastrar esta patología. Entonces, ¿qué le decimos a la paciente? Realizar ejercicios de Kegel, cuando son pacientes que todavía tienen un grado 1 de prolapso. ¿En qué consisten los ejercicios de Kegel, doctora? Nosotros le explicamos a la paciente de una manera muy fácil. Cuando te sientas en el baño a hacer pipí, detén la orina. Eso que tú haces al detener la orina lo puedes hacer en cualquier momento del día. Yo le digo a mis pacientes, pongan una canción en su teléfono y durante el sonido de la canción usted va haciendo el ejercicio. Aprieta y suelta. Como usted va al gimnasio, hace pesas, ese músculo del suelo pélvico también se puede fortalecer. Entonces eso va a ayudar bastante a que no, o progrese la condición o también evitarla cuando simplemente aún no se tiene. Porque también muchas veces la paciente dice, doctora, ¿y cómo es que ocurre esto del descenso? Yo no quisiera que me pase porque le pasó a mi mamá. Entonces uno les aconseja el ejercicio de Kegel, las fuerzas, saber cómo las realizan, si van al gimnasio, utilizar fajas que puedan contener un poco y disminuir lo que es la presión intraabdominal. Las que fuman, lógicamente le decimos que tienen que detener el cigarrillo, porque es una condición, es un factor que verdaderamente no solo va a complicar otras áreas de la salud, sino también que va a influir en esta parte. Ahora bien, estas pacientes básicamente es tratar siempre de disminuir los factores. Y si ya llegó con un diagnóstico, porque muchas veces ya llegan a la consulta, como te decía anteriormente, con un grado 2, un grado 3, pues ya a partir del grado 3 es quirúrgico. Y dependiendo de la edad, porque también es muy importante tocar una parte. Si son pacientes que ya no están teniendo relaciones sexuales, que muchas veces sobrepasan los 65, 70 años y tienen alguna patología de base como hipertensión, diabetes, la técnica quirúrgica a veces se sopesa. ¿Por qué? Es una cirugía, vamos a decir mayor, y una paciente que tenga condiciones como hipertensión o diabetes y una edad avanzada no se beneficia de una cirugía de este tipo. Entonces hay otras. Si es una también. paciente que en este caso tiene esas comorbilidades, para aclarar solo esto, solo para aclarar, yo sé que la doctora está siendo muy explícita y hoy estamos conversando con la doctora Raquel Olivares, ginecobstetra, quien nos está dando información muy valiosa acerca del descenso, acerca de los prolapsos, acerca de lo que llamamos usualmente descenso, es que comúnmente la población lo conoce como descenso, y es que nos está explicando que en pacientes mayores de 65 o 70 años, pero ojo, siempre aclarándole al doctor nuestro deseo o no de continuar una vida sexual activa. Exactamente. Porque ya veo que tenemos cada vez la oportunidad de ver cómo nuestra población envejeciente está rejuvenecida emocionalmente. Bastante. No es lo mismo antes, hace 20 años, cuando se le preguntaba a una mujer de 70 años si tenía relaciones, que preguntarle ahora, doctora. Ahora vemos mujeres de 70 años que no es cualquier mujer de 50 de aquel tiempo que se le ponen los talones. Así mismo. Entonces, si no desea continuar su actividad sexual, ahí es donde se puede o se recomienda la intervención quirúrgica. Exactamente. Entonces, si la paciente dice que sí, que tiene un cese ya de las relaciones y tiene condiciones que no permiten la cirugía, hay dos opciones.
Lo primero es lo que son técnicas que pueden ayudar a la paciente a que, por ejemplo, si tienen un tipo de prolapso total, que es el que más dificulta y molesta a esa edad, porque la mucosa vaginal, al protruir a través del canal vaginal, se irrita, se ulcera. Entonces, cuando esa paciente llega a la consulta, una paciente que no califica para cirugía, ¿qué le puedes tú ofrecer? ¿Qué le va a ayudar a esa paciente si tú no puedes corregir definitivamente lo que está pasando? Entonces, existe algo que llaman pesarios. Son unos instrumentos que tienen contenido de silicona y básicamente, como su nombre lo dice, pesario, tienen forma redonda, ovalada y dependiendo si hay también descenso de la uretra, tienen hasta una cúpula arriba que sostiene la uretra. Entonces, ¿qué se hace con esto? Se dobla, se entra en la vagina y va a sostener como si fuera una tapa todos los órganos que prolapsan a través del canal vaginal. Wow. Pero imagínate una paciente que esté sexualmente activa quitándose y poniéndose este dispositivo. Bastante... Es cuesta arriba, ¿sabes? Claro. Esa parte. Entonces, a esas pacientes, básicamente eso. Ahora bien, pacientes que también tengan una edad avanzada, que definitivamente ya no desean tener relaciones sexuales y sí califican para cirugía, porque no tienen comorbilidades y tú puedes llevarla al quirófano, se le puede hacer una cirugía que se llama colpoclesis. ¿Qué es la colpoclesis? Es el cierre de la vagina, donde solamente se hace una pequeña aperturita para que salgan los fluidos y eso va a contener todo lo que es los órganos que contienen la pelvis. Y cuando hablamos de la colpoperinorrafia, ¿a qué nos referimos, doctora? Mira, la colpoperinorrafia se va a dividir, igual que en la división de la clasificación del prolapso, en anterior y posterior. Vamos a sostener lo que son toda la parte de la mucosa vaginal, se va a abrir y se va a cortar el tejido redundante y vamos a suspender todo lo que es la vejiga. Es como si le realizáramos, para los ingenieros, porque los hombres también nos ven, ¿verdad? Y las ingenieras. Claro. Como si tuviéramos varillas que vayan a sostener el techo. Muy bien. Y suturamos por debajo. Si hay un prolapso de la uretra, entonces, ¿qué hacemos? Hay una técnica que se llama plicatura de Kelly, donde también vamos a sostener y levantar la uretra. Ya en la actualidad hay otras técnicas quirúrgicas donde se utiliza una cinta de mercilene que se va a traspasar por debajo de la vejiga y la uretra y también se va a suspender. Pero de igual manera, aunque cambie un poquito la técnica, básicamente es lo mismo, levantar todo lo que contiene la parte anterior del canal vaginal para poder suspender esos órganos. Entonces, esa es colporrafia, anterior o posterior. Igual manera debajo, se cerciona, se corta el tejido redundante y se va a suturar de nuevo. Ahora bien, si hablamos ya que es el prolapso del útero y también con él puede venir también parte de todo lo que es la capa de la vagina, se puede optar por otras técnicas quirúrgicas. Se le explica bien a la paciente y se puede realizar también una histerectomía vaginal si la paciente califica, porque muchas veces no pueden calificar por cirugías abdominales previas. Y también se le puede recomendar también a estas pacientes que si simplemente ellas se sienten, vamos a decir, cómoda con el grado de prolapso, muchas veces estas pacientes optan por simplemente no operarse. Pero en lo adelante vienen con el prolapso más avanzado y terminan al final con la técnica quirúrgica. Y eso sí, que yo creo que mientras más avanza la situación o el problema, más complejo es la solución. Así es. 3 cosas que aunque le duela a nuestras pacientes, indistintamente de la edad, deberían no hacer para evitar la aparición de un comúnmente conocido como descenso. Bueno, 3 cosas. Primero, vamos a recomendar a las pacientes fumadoras dejar el cigarro. Sabemos nosotros como médicos que en todo el ámbito de la salud no hay un solo especialista que te recomiende fumar. Entonces quiere decir que no es saludable. Totalmente. Creo que es uno de los factores más importantes. Segundo, a las pacientes que levantan pesas. Hay pacientes que son gym lovers, recomendarles que se cuiden, usen su faja protectora y que al realizar esos esfuerzos pues traten de cuidar esa parte. Porque hacer ejercicio, claro que sí es muy importante y muy saludable, pero hacerlo tratando de no dañar otras áreas también es importante. Entonces eso sería lo segundo. Entonces en la parte 3 vamos a recomendarle a las pacientes algo que se nos escapó ahorita. Comer siempre alimentos altos en fibra, porque el estreñimiento es un factor muy importante para el prolapso de los órganos pélvicos. Por la pélvicos. fuerza igual. Claro. Exactamente. Esas son esas 3 recomendaciones. Yo quisiera que el programa durara más, pero realmente nos queda poco tiempo y no podemos irnos sin antes preguntarle a la doctora Raquel dónde y cómo nuestras pacientes pueden tener acceso a tan buen servicio, doctora.
Bueno, nuestros pacientes pueden contactarnos o encontrarnos en el Centro Policlínico Nacional en Santo Domingo Este, eso es en la calle Guayubín Olivo número 1. Es demasiado fácil de llegar. Sí, bastante. No queremos darle la cola a Megacentro, pero es cerquita de ahí. Sí, estamos allá en el cuarto nivel, en la suite 412, a sus órdenes. Y aquí en el Distrito Nacional estamos en Bellavista, en el Centro Médico Monumental, también consultorio 412. Esto está muy bueno porque con la doctora tenemos acceso tanto a nivel céntrico como en zona oriental, o sea que ahí no hay perdedera. ¿Y las redes sociales, doctora? Así es. Para buscar estos consejos. Claro que sí, las pacientes siempre dicen, doctora, vi el video. Claro. A las pacientes les gusta ver a su médico en el video. Entonces nos van a encontrar en doctora Raquel Olivares en Instagram y en Facebook también. Queremos los números de teléfono, ¿verdad que sí? Para citas y contactos 829-546-0391. Aunque duela, profesionalmente hablando, como siempre, llevando un contenido de salud a cada uno de sus hogares, agradece la presencia de la doctora Raquel Olivares en nuestro programa. Siempre un placer, Wanda, acompañarte. Vamos a tratar de que siempre hacerlo. El tiempo a veces nos limita, pero sabes que es un placer acompañarte y poder ilustrar y orientar a nuestras pacientes a través de tu programa. Ha sido un placer y lamentamos que tanta información valiosa llegue al final, pero como dijo la doctora, ya sabemos dónde encontrar más información de esto y de otros temas de salud ginecológica. Hasta la próxima.